Amado pueblo de nuestro Padre Celestial, en el nombre precioso y poderoso de Jesucristo, paz a vosotros. Les invito a que tomen su sagrado volumen, por favor. El tema de esta tarde, algunos ya lo han visto por ahí, o lo están mirando quizás. Y si no lo han visto, hermanos, pues es parecido a estas palabras. Es una pregunta. ¿Tuvo otros hijos María? Y cuando hago alusión a María, al nombre de María, claro que me estoy refiriendo a ese vaso, a esa mujer pura, a quien nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, escogió, eligió y apartó desde su nacimiento, podríamos decirlo así, para que así en ella pudiera engendrar a el Salvador del mundo, a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ¿tuvo otros hijos María? Como se ha estado mencionando, es un tema muy controversial y por todo esto, amados hermanos, pues hay que seguirle dando gracias a nuestro Dios, porque a pesar de que vivimos en tiempos difíciles, y aunque quizás siempre los hemos vivido, pero nosotros que nacimos apenas no hace muchos años, pues nos está tocando. Y sin embargo, es de felicitar también a todas aquellas personas, en particular, bueno, a una de nuestras hermanas, a una familia en el estado de Morelos, ¿verdad? Que estando una familia en la carne, hermanos, pues muy, diríamos casi en estado de coma. Esta familia, hermanos, pues anduvo cargando con ellos para acá y para allá, llevándolos al hospital, comprándoles y atendiéndolos ahí en su propia casa. Y cuando esto, amados hermanos, sucede, vienen a la mente aquellas palabras que, como dijera Juan, el discípulo amado, el amor echa fuera el temor. El amor echa fuera el temor, o sea, el miedo. Cuando el amor es, hermanos, tan grande, muy grande, el miedo, hermanos, no aparece ni se asoma, ¿verdad? Porque el amor, pues, lo vence todo. Y creo que de esta manera, siendo así, hermanos, como dije en una ocasión, principalmente las familias en la carne, todo esto no nos debe de distanciar, sino, ¿verdad? Pues unirnos más todavía. Claro, nunca dejando las precauciones a un lado. Siempre, hermanos, pues teniendo en cuenta eso. Vamos a abrir nuestro sagrado volumen en el Evangelio de Jesucristo según San Mateo. El Evangelio de Jesucristo según San Mateo en el capítulo 13. Vamos a leer los versículos 53 al 58. Hoy vamos a ver qué es lo que nos dice la Escritura acerca de que si María, la madre de Jesús, tuvo algunos otros hijos o solamente a Jesús, el Salvador del mundo. Eso es lo que vamos a ver hoy. No importa lo que yo diga, lo que yo piense, lo que alguien más piense o diga, sino la Escritura, hermanos, ¿qué es lo que nos dice? Dice así el versículo 53 en adelante, si están ahí. Y aconteció que acabando Jesús estas parábolas, pasó de allí. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que ellos estaban atónitos y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estas maravillas? ¿No es este el hijo del carpintero? Haciendo alusión a José, que era el carpintero. ¿No se llama su madre María? Conocían a su madre, que se llamaba María. Y sus hermanos Jacobo y José y Simón y Judas. Por lo que vemos, conocían también a sus hermanos. ¿Y no están todas sus hermanas con nosotros? También tenía hermanas. ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban en él.
Mas Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su tierra y en su casa. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Amén. Tomen su asiento, por favor, amado pueblo del Señor. Y no hizo allí muchas maravillas por causa de la incredulidad de ellos. Por eso es que en una ocasión hasta pareciera que, hermanos, está muy mal y se escucha a veces muy fuerte. Dijo un hermano: ¿están algunos enfermos y quieren que el ministro los unja? Si tienen fe, pásenle al frente; si no tienen fe, quédense ahí en sus bancas. Se escucha muy fuerte y, hermanos, pareciera que está incorrecto. Sin embargo, nos damos cuenta de que también el Maestro, si aquellos no creían en Él o si no tenían fe en Él, pues no, Él no podía obrar en ellos. Y no hizo allí muchas maravillas a causa de la incredulidad de ellos. Bueno, en esta lectura encontramos al Maestro, encontramos a su padre José, encontramos a su madre María y encontramos que se hace mención de 4 varones o hermanos varones de él, los nombres de los cuales dice Jacobo y José, Simón y Judas. Y se hace mención por lo menos de más de una hermana de Jesús, no da los nombres. Esta lectura, estos versículos, siempre han estado en mucha discusión, principalmente entre y con el catolicismo. Pues cuando se trata de enseñar sobre la Inmaculada Concepción de María, cuando se trata de enseñar o de decir o de afirmar que María, es cierto, parió un hijo llamado Jesús o Yahshua, pero que después siguió siendo virgen, y que María no tuvo ningún otro hijo. Por lo tanto, estos supuestos hermanos de Jesús pudieron haber sido hijos de José, o pudieron haber sido algunos parientes, o pudieron haber sido parte de sus discípulos. Ahora yo les voy a decir lo que personalmente, escuché y me dijo, diríamos, un instructor católico, diríamos un compañero, amigo o alumno de un sacerdote conocido como Luis Toro. Posiblemente no sea ese su nombre, solo sea un nombre, ¿verdad?, de las redes sociales. Esta persona afirmaba que los nombres de estos supuestos hermanos de Jesús tienen que ver con los 12 discípulos y que eran parte de los 12 discípulos. Vamos a ver quizás unos 2 casos, 2 argumentos, primeramente, que se usan para contradecir, para contrarrestar y enseñar que estos eran eran parte de los 12 discípulos, ya que aquí se hace mención, como por ejemplo, de Jacobo y también de Judas. Bueno, sin perder allí su capítulo 13:55 de Mateo, al leer el mismo libro o el mismo evangelio, en el capítulo 10, en donde se hace mención de los nombres de los 12 apóstoles, dice así el versículo 2 de San Mateo 10 en adelante: y los nombres de los 12 apóstoles son estos: el primero Simón, que es dicho Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, aquí está un Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano,
Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, aquí está otro Jacobo, hijo de Alfeo, y Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, que también le entregó. Se ha intentado decir entonces que algunos de los nombres que están en Mateo 13:55 aparecen también aquí entre los 12 o los nombres de los 12 apóstoles. Entonces, aquellos supuestos hermanos de Jesús eran parte de los 12 discípulos, Cuando también se lee allí en San Marcos, capítulo 15, dice el verso 40, y luego el verso 47, dice el verso 40 primeramente, y también estaban algunas mujeres mirando de lejos, entre las cuales estaba María Magdalena y María la madre de Jacobo, el menor, y de José, y Salomé. Ahora dice el 47, y María Magdalena y María madre de José miraban dónde era puesto. Son algunos de los pasajes, algunas de las escrituras entonces que se toman para decir que aquellos 4 supuestos hermanos, eran parte de los 12 discípulos. Primeramente vamos a ver si pudieron haber sido parte de estos 12 discípulos. Cuando leemos o vamos a Mateo, estoy tocando Mateo porque Mateo fue uno de los apóstoles que estuvo siempre allí con el maestro. Mateo capítulo 12, versículo 46 en adelante. Veamos qué es lo que dice aquí. Y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar. Y le dijo uno de la compañía que estaba allí con él: he aquí tu madre y tus hermanos están fuera, que te quieren hablar. Pensemos por un momento que eran parte de los 12 discípulos, como se intenta decir. Y respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, ¿extendiendo su mano hacia quién? ¿Dónde estaban sus discípulos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, ahora sí le vamos a hacer como le hace aquel, ¿hacia quién? ¿Hacia quién y hacia quién? Hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Si sus 12 discípulos estaban allí presentes con él, entonces ¿quiénes eran aquellos que le andaban buscando? Tendríamos nosotros entonces que decir, y tendríamos que aceptar, si intentamos afirmar que aquellos 4 de Mateo 12:55 eran parte de los 12 discípulos, tendríamos entonces que decir que cuando Jesús extiende su mano aquí en esta reunión que tiene, cuando lo buscan afuera, sus familiares, señalando él a sus discípulos, tendríamos entonces que afirmar o decir que solo estaban 8 de sus discípulos y que 4 andaban afuera. ¿Por qué andaban afuera? ¿Por qué andarían afuera? ¿Habrán sido desobedientes? ¿Por qué no andaban con él y por qué no estaban con él ahí? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Y entonces, ¿quiénes eran los que le buscaban afuera? Cuando dice el versículo 46, y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar.
que le querían, dice, hablar. Hermanos, vamos a leer. Bueno, aquí estamos ya empezando a descartar la idea de que aquellos 4 supuestos hermanos eran parte de los 12 discípulos, ya que Jesús, siempre cuando su madre le buscaba, vamos a ver, hermanos, otro que aunque no estuvo presente, pero afirma las mismas palabras de Mateo, Marcos capítulo 3, vamos a ir al Evangelio según San Marcos, en el capítulo 3, versículo 32. Bueno, vamos a leer desde el 30 en adelante. Marcos 3, versículo 30 en adelante. Dice así de esta manera: porque decían, tiene espíritu inmundo. Jesús apenas había empezado o estaba terminando de hacer algunos milagros o sanidades, expulsando demonios. Y dice el versículo 31: vienen después sus hermanos y su madre, y estando fuera, enviaron a él llamándole. Y la gente estaba sentada alrededor de él, y le dijeron: he aquí tu madre y tus hermanos te buscan fuera. Y él les respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, ¿quiénes estaban sentados alrededor de él? Mateo, que hermanos estuvo ahí presente, él dijo: y mirando a sus discípulos, o extendiendo su mano a sus discípulos. Ahora Marcos solamente hace alusión a que mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: he aquí mi madre y hermanos, porque cualquiera que hiciere la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Una vez más cabría el hacernos la pregunta: si aquellos 4 que hace mención el capítulo 13, verso 55, eran parte de los 12, ¿qué andaban haciendo allá afuera? ¿Qué andaban haciendo separados del Maestro? Jesús aquí entonces está diciendo que su madre, su hermano y su hermana es aquel que hace la voluntad de su Padre. Vamos a pensar por un momento entonces, nuevamente, que aquellos 4 eran parte de los 12 discípulos. Él aquí está diciendo que sus discípulos, en otras palabras, están haciendo la voluntad de su Padre, porque Él ya extendió su mano, según San Mateo 12. Y si leemos allá en Juan capítulo 7, Juan capítulo 7, dice el versículo 4 y 5. Vamos a ver el 3, 4 y 5. Y dijéronle sus hermanos: pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Imagínense lo que estaríamos diciendo o lo que estaríamos afirmando al decir que aquellos 4 que se mencionan en Mateo 2, 13:55
son parte de los 12 discípulos. Jesús dice que sus discípulos andan haciendo su voluntad y que ellos son su madre, su hermano y su hermana. Y sin embargo aquí nos damos cuenta que Juan dice que ni aún sus hermanos creían en él. O sea que 4 de ellos no creían en él. Esto contradice aquel argumento, hermanos, de que los supuestos hermanos de Jesús que se mencionan allí eran parte de los 12 discípulos. ¿Okay? Ahora hay otro argumento en el Evangelio de Juan, capítulo 19. Estamos viendo primeramente estos 2 argumentos. San Juan, capítulo 19, y nos dice el versículo 25 al 27. Juan 19, 25 al 27. Y estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dice al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió consigo. Ya ves, no eran hermanos de Jesús, no eran hijos de María. Eso es lo que se intenta decir con este versículo. Aquellos solo eran hijos de José. Aquí ya se dice que eran de José. Muchas veces ya no se dice que eran parte de los 12 discípulos. Es otro argumento que se usa. Y de seguro que aquellos supuestos hermanos de Jesús, al ser hijos de José, entonces eran mayores que Jesús. Y que aun cuando eran mayores, como no creían en él y ni eran hijos legítimos de María, pues no tenían cuidado de María. De tal manera que Jesús entonces, estoy haciendo alusión a lo que se dice, no a lo que creemos. De tal manera entonces que cuando Jesús está a punto de expirar en la cruz del Calvario, como va a dejar a su madrecita desamparada, pues empieza a mirar y ¿cómo le voy a hacer con mi madrecita? O sea, no tiene ningún hijo, solo a mí me tuvo. Y entonces se da cuenta de que al lado de ella pues está uno de los discípulos a quien él más amaba, Juan, el discípulo amado. Y entonces le dice a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Y al discípulo que él amaba: he ahí tu madre. Y desde entonces dice que el discípulo la recibió en su casa, para no dejarla desamparada, porque no tuvo más hijos. Pareciera que así está, hermanos, queriendo entenderse, o parece que así está queriendo decir Juan. Sin embargo, hermanos, vamos a ver que María nunca estuvo desamparada. María nunca tuvo hijos que sus hijos la abandonaran. Es más, existen algunos diríamos comentaristas. Fíjense, la mayoría se inclinan a que cuando el versículo 26 dice: y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, la mayoría se inclinan a que se está refiriendo a su madre. Algunos cuantos se inclinan a que no estaba haciendo alusión a su madre. Si ustedes ven, incluso en el original no dice y a su madre. Cuando dice el verso 26, y como vio Jesús a la madre, no dice a su madre. Primero en el versículo 25, ahí sí hace alusión cuando dice: y estaban junto a la cruz de Jesús su madre. Pero ya el versículo 26 dice: y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba. ¿Por qué no dijo a su madre, Juan? Sino dice: vio Jesús a la madre. O sea, ¿la madre de quién? De los que estaban presentes. Por eso es que en algunos ha entrado la curiosidad y dicen: no es muy claro. No son muy claras estas palabras de Juan. ¿Por qué dijo:
y en el original así está, a la madre, no dice a su madre. Y como vio Jesús a la madre y al discípulo que él amaba, que estaba presente, dice a su madre. Ahora, cuando ya dice a su madre, está haciendo alusión a su madre de él o a su madre del discípulo. Entra una vez más la curiosidad, porque ahí sí dice en el original a su madre, pero como ya se ha hecho mención del discípulo a quien él amaba, entonces aquí se estaba refiriendo a su madre María o a su madre del discípulo que él amaba, o sea, mujer, he ahí tu hijo. Entonces entra la curiosidad. La mayoría se inclinan a que pudo haber estado haciendo alusión a su madre María. Algunos que otros se inclinan a que no es muy claro y pudo haber hecho alusión a otra mujer. Vamos a pensar, ahorita no nos vamos a meter en esa parte, pero vamos a pensar que se hubiera estado refiriendo a su madre, ¿ok? Vamos a dejarlo así como la mayoría se inclinan. Y que pareciera que entonces, como su madre no tuvo más hijos, o sea, María, solo tuvo a Jesús le preocupa que su madre se va a quedar sola. Porque ya en el capítulo 7, versículo 5, dice que Juan, que ni aún sus hermanos creían en él. Está preocupado, vamos a pensar como que así se ve, que está preocupado y entonces se la encarga a Juan. Hermanos, cuando Jesús dice a la mujer, he aquí tu hijo, y al discípulo, he aquí tu madre, se debe de entender que Jesús no se está preocupando porque su madre está desamparada o porque María va a quedar desamparada. No se debería de entender de esa manera. María jamás estuvo desamparada por sus hijos. Miren, al leer el Evangelio de Lucas, en el capítulo 2, aquí nos vamos a dar cuenta que si María en algún momento estuvo quizás desamparada, no fue por aquellos otros 4 hermanos de Jesús, sino por Jesús. En el capítulo 2 dice el versículo 43 de San Lucas 2: y acabados los días, volviendo ellos, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin saberlo José y su madre. Y pensando que estaba en la compañía, anduvieron camino de un día y le buscaban entre los parientes y entre los conocidos. Mas como no le hallasen, volvieron a Jerusalén buscándole. Y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se pasmaban de su entendimiento y de sus respuestas. Y cuando le vieron, se maravillaron. Y díjole su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu madre y yo te hemos buscado con dolor. He aquí yo y tu padre te hemos buscado con dolor. Entonces él les dice: ¿qué hay? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me conviene estar? ¿Acaso Jesús se estaba preocupando porque su madrecita pues estaba preocupada o porque iba a quedar desamparada? Veamos una vez más en Mateo capítulo 12, ¿quién pareciera que era aquel que desamparaba a la madre? ¿Aquellos 4 o Jesús? Mateo 12, versículo 46. Y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera. Aquellos 4 andaban sin la madre o andaban con su madre. ¿Y quién era el que parecía que se alejaba cada rato? ¿Aquellos 4 o Jesús? Jesús, no aquellos 4. Y estando él aún hablando a las gentes, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, que le querían hablar.
Aquellos 4 siempre andaban con su madre. En ningún momento se ve que la desampararan. Por lo tanto, entonces, el argumento de que Jesús, cuando ya va a expirar, está preocupado porque a quién le va a dejar su madrecita, no tuvo ningún otro hijo más que a él, y pues se la encomienda a uno de sus apóstoles. Ese argumento, hermanos, no es válido. Veamos en el mismo Evangelio de Juan si la desampararon o no la desampararon. En el capítulo 2, Juan capítulo 2, versículo 1 al 3, y luego vamos a saltarnos hasta el 12. Dice el versículo 1: y al tercer día hiciéronse unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, estaba María, y fue también llamado Jesús, y sus discípulos. O sea, ya vemos a María, vemos a Jesús, vemos a los discípulos, a los 12 discípulos, 12 apóstoles. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: vino no tienen. Bueno, vamos ahora a leer el versículo 11 y 12. 11 y 12. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, descendió a Capernaum. Vamos a ver quiénes. Él y su madre y hermanos y discípulos, y estuvieron allí no muchos días. ¿Acaso vemos a la madre o a su madre desamparada por aquellos otros, sus hermanos? No, hermanos. A donde iba la madre, iban sus hijos. A donde iba la madre, iban sus hijos. Por lo tanto, entonces, el argumento de que Jesús, cuando está a punto de morir, está preocupado porque su madre se va a quedar sola, ese argumento, una vez más, no es válido. ¿Okay? Ahora vamos a entrar en otras partes. Si se dice que aquellos supuestos hermanos de Jesús eran parte de los 12 discípulos, aquí en este mismo capítulo 2 del Evangelio de Juan, versículo 12, hace la diferencia. Si hubieran sido parte de los 12 discípulos, no se hiciera ninguna diferencia cuando dice, lo vamos a leer nuevamente. Esto es para dar respuesta a aquel que diga, aquellos eran parte de los 12 discípulos. Dice el verso 12: después de esto descendió a Capernaum, él y su madre y hermanos y discípulos. Y discípulos, ¿ok? Hermanos y discípulos. ¿Sí se escucha la diferencia? ¿Se hace la diferencia? Juan hace la diferencia. Y si queremos remarcar otra vez, hermanos, si quisiéramos remarcar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, vamos a tocar un capítulo que no hemos tocado. Lucas, capítulo 8, versículo 18 y 19 y 20, 21. Vamos a ver si Lucas hace la diferencia también. Dice el verso 18: mirad pues cómo oís, porque a cualquiera que tuviere le será dado, y a cualquiera que no tuviere, aún lo que parece tener le será quitado. Y vinieron a él su madre y hermanos, y no podían llegar a él por causa de la multitud.
Y le fue dado aviso diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera, que quieren verte. Él entonces respondiendo les dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan. Y Lucas, que escribió, diríamos, de Mateo y de Juan, nos damos cuenta de que Mateo dice que extendiendo su mano hacia sus discípulos, hermanos, y de allí se añaden las palabras, como dijo Lucas: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la ejecutan, extendiendo su mano a sus discípulos. Los evangelios hacen la diferencia acerca de sus discípulos y sus hermanos. Mientras que los discípulos están presentes con él, sus hermanos están fuera. Se ve a una madre preocupada, buscando. Desde cuando Jesús era pequeño y se le extravió, vemos a una madre preocupada, buscando a su hijo. Y aun cuando Jesús crece, vemos a una madre, seguimos viendo una madre, hermanos, preocupada, buscando a su hijo. Y ahora no vemos solamente a su madre, sino también a sus otros hijos acompañándola, buscando al Salvador del mundo, hermanos. Sigamos viendo esta diferencia. Ahora en el libro de los Hechos, capítulo 1, Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 12 en adelante al 14. Dice así Hechos de los Apóstoles: entonces se volvieron a Jerusalén del monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un sábado. Y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, y Juan, y Andrés, y Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, y Simón Celotes, y Judas, hermano de Jacobo. Si aquí estaban aquellos otros cuatro incluidos, dice el verso 14, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Una vez más, Lucas hace la diferencia. Hace mención primero de los apóstoles. Están a punto de nombrar al que ocuparía el lugar de Judas. Hace alusión a los apóstoles, hace alusión a las mujeres, a la madre de Jesús y a sus hermanos. Hace la diferencia. No eran parte de los 12. En la carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 3 al 5. Primera carta a los Corintios, capítulo 9, versículo 3 al 5, dice el apóstol Pablo: esta es mi respuesta a los que me preguntan: ¿qué? ¿No tenemos potestad de comer y de beber? ¿No tenemos potestad de traer con nosotros una hermana mujer también, como los otros apóstoles y los hermanos del Señor? Y Cefas. El apóstol Pablo hace una vez más una diferencia entre los apóstoles y los hermanos del Señor, el Señor Jesús, hermanos. Y Cefas. El apóstol Pablo siempre a Pedro no le llama Pedro, le llama Cefas, porque ese es su nombre real, ese es su nombre original. Cuando en la Biblia, hermanos, se habla de Pedro ya es un nombre modificado, cambiado, pero su nombre original es Cefas, que significa piedra. Entonces aquí Pablo hace la diferencia una vez más. Veamos en la carta a los Gálatas, si una vez más se hace la diferencia. Gálatas en el capítulo 1, versículo 18.
y 19. Dice Gálatas 1, 18 y 19. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Mas a ningún otro de los apóstoles vi. Ya para este entonces, hermanos, ya se había nombrado al que ocupó el lugar de Judas. Y solamente dice que en esa ocasión vio a Pedro, pero no vio a ninguno de los otros 11. Dice el 19 una vez más, mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Fíjense nada más, Jacobo no era un apóstol del Señor Jesucristo, el hermano del Señor. Pero sí fue un hermano, o uno de sus hermanos, más bien todos sus hermanos se convirtieron, estaban ya convertidos para este entonces. Y ocupa un lugar muy importante ahora. Mas a ningún otro de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Hace una diferencia una vez más. Ahora miren, en este libro, a ver si lo alcanzan a ver en la cámara, Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, tomo 3, porque es una enciclopedia, ¿sí? Es el tomo 3, son 3 tomos, o varios tomos. En el tomo 3, en el libro 20, número 20, en el capítulo 9, ese lo puse incluso en el PowerPoint, ahí, ¿verdad? Pero ustedes lo pueden buscar, Flavio Josefo, Antigüedades de los Judíos, tomo 3, en el libro 20, porque está dividido en 20 libros, aunque son de algunas cuantas hojas cada libro. En el capítulo 9, página 341 y 342. Quiero leerles un poquito acerca de este escrito. Este párrafo dice así de esta manera. El título es Muerto Festo en Judea, lo reemplaza Albino, quien detiene los crímenes de los sicarios. Dice así: informado el César de la muerte de Festo, envió a Albino como procurador de Judea. El rey privó del pontificado a José y lo concedió a Anán, hijo de Anán. Según se dice, Anán el mayor fue un hombre de muchísima suerte. Tuvo 5 hijos y dio la casualidad de que los 5 obtuvieran el pontificado, siendo el primero que por mucho tiempo disfrutó de esta dignidad. Tal caso no se dio anteriormente con ningún otro pontífice. El joven Anián, que, como dijimos, recibió el pontificado, era hombre de carácter severo y notable valor. Pertenecía a la secta de los saduceos que, comparados con los demás judíos, son inflexibles en sus puntos de vista, como antes indicamos. Siendo Anán de este carácter, aprovechándose de la oportunidad, pues Festo había fallecido y Albino todavía estaba en camino, reunió el Sanedrín, llamó a juicio al hermano de Jesús, que se llamó Cristo. Su nombre era Jacobo, y con él hizo comparecer a varios otros. Los acusó de ser infractores a la ley y los condenó a ser apedreados. Hermanos, el mismo Flavio Josefo hace alusión en este tomo a uno de los hermanos del maestro llamado Jacobo, sí. Aunque hay un personaje que escribió un libro y dijo, está dudosa esta parte. O sea, dices, tengo duda, o sea, hay duda. Sin embargo, hermanos, pues la mayoría se inclinan a que sí, es parte de los escritos de Josefo. Y aquí se ha quedado plasmado en este tomo 3, donde hace mención de uno de los hermanos del maestro llamado Jacobo, y que fue sentenciado por aquellos, ¿verdad? Ahora vamos a ver un pasaje, hermanos,
en el Antiguo Testamento, en el libro de los Salmos. Si alguien nos pregunta, ¿María tuvo más hijos? Y si, hermanos, va a ser así de pasadita o de rápido, o por emergencias tenemos que darle una respuesta así, concreta, hermanos, este es uno de los pasajes que nos dice que María sí tuvo más hijos. El libro de los Salmos, capítulo 69, ahí les voy a pedir a ver si ponen el PowerPoint, porque lo puse en varias traducciones. Salmos capítulo 69, versículo 8. Salmo 69, 8. ¿Qué dice el versículo 8? He sido extrañado de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre. En este versículo, el Señor, hermanos, a través de la persona de David, habla en favor del maestro o en la persona del maestro. Este es un capítulo en donde en muchos versículos se habla de ciertos papeles que tendría que cumplir o desempeñar el maestro. Por ejemplo, ahí el versículo 4 de ese mismo capítulo 69, versículo 4 dice: hanse aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa, hanse fortalecido mis enemigos, los que me destruyen sin por qué. He venido pues a pagar lo que no he tomado. Dice, los que me aborrecen sin causa. Y cuando nosotros, por ejemplo, leemos en el Evangelio de San Juan 15:25, sin perder ahí el libro de los Salmos, San Juan 15, versículo 25, encontramos que dice de esta manera, verso 25 de San Juan 15, mas para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley, que sin causa me aborrecieron. Eso está en Salmo 69, versículo 4. Ahora dice el versículo 9, después del 8, porque me consumió el celo de tu casa, y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Ahora dice San Juan, capítulo 2, versículo 17. San Juan 2, 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me comió. En otro evangelio dice: me consumió. Y aquí está la escritura, hermanos, que Jesús está cumpliendo, Salmo 69, verso 9. Ahora el versículo 8 dice: he sido extrañado de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre. A ver si estamos en la misma página, allí en el PowerPoint, sí se ve. Primeramente, yo voy a ir leyendo en varias traducciones. En la primera página hay 2, 4, 6, 5. A ver si estamos en la misma. No, perdón. Estamos en, vamos a ver, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Dice primeramente la Nueva Versión Purificada: extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre. Dice la palabra de Dios para todos: mis hermanos me tratan como a un extraño. Los hijos de mi madre me tratan como un desconocido. Reina Valera 1602, he sido extrañado de mis hermanos y extraño a los hijos de mi madre. Estoy leyendo Salmo 69, 8. Dice, ahí está la Reina Valera 1960 con los números de Strong. Extraño he sido para mis hermanos y desconocido para los hijos de mi madre, con los números del diccionario Strong, hebreo, griego. Dice la Biblia al día: soy como un extraño para mis hermanos, soy un extranjero para los hijos de mi madre.
No sé leer muy bien en inglés, hermanos, casi no sé la King James versión. Dice, I am become a stranger into my brethren and an alien into my mother's children. Que ya se hace mención también, la Biblia de las Américas, me he convertido en extraño para mis hermanos y en extranjero para los hijos de mi madre. Y la última que puse allí, Nueva Versión Internacional, 1999, dice, soy como un extraño para mis hermanos, soy un extranjero para los hijos de mi madre. La mayoría de las traducciones, de las versiones, traducen, hermanos, de esta manera y hacen la diferencia de la primera parte del versículo y la segunda, hermanos y los hijos de mi madre. De tal manera que cuando dice el versículo 8, he sido extraño de mis hermanos, está haciendo alusión, sin perder allí el Salmo 69, está haciendo alusión a lo que dice el Evangelio según San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. Dice de esta manera, a lo suyo, en otras traducciones que dice que están corregidas, dice a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre. A lo suyo o a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Este versículo entonces está haciendo alusión en las primeras palabras a San Juan 1, la venida de Jesús, cuando dice, he sido extraño de mis hermanos. Ahora la segunda parte, cuando dice, y extraño a los hijos de mi madre, está haciendo alusión a los hijos de su madre. Desde luego que cuando se está profetizando en el libro de los Salmos, hermanos, no está diciendo María. Solo se está hablando en la persona de Jesús y del vaso que el Padre iba a usar para que en ella engendrara a su Hijo, al Salvador del mundo. Pudo haber sido otra mujer, otra joven, con algún otro nombre, pero María fue la privilegiada, María fue la elegida. Así como cuando se lee en el Salmo, que si no mal me recuerdo, Salmo 40, cuando se habla de Judas, bueno, no se habla de Judas, en el Salmo 40 se habla de el que lo iba a traicionar. A ver, déjenme ver si me recuerdo. Salmos capítulo 41, dice el versículo 9, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. No está haciendo alusión a Judas. Si dijéramos, aquí está hablando de Judas, entonces estaríamos diciendo que Judas estaba destinado y que la destinación, hermanos, existe. Si no creemos en eso, pero sí se estaba hablando de uno de los que creyeran en Jesús. Ahora Judas, hermanos, fue el que cumplió con esa profecía porque él se dejó llevar por el mal. Y entonces en él se cumple esa profecía. Pero no estaba escrito que Judas, pudo haber sido Pedro, pudo haber sido Juan, quien sea, hermanos, de los que llamó Jesús. Así también, cuando el Salmo 69, versículo 8 dice, y extraño a los hijos de mi madre, no estaba haciendo alusión a María, pero sí a aquella mujer, aquella joven, o como algunas traducciones llaman, aquella virgen, que, hermanos, Dios iba a tomar para que en ella engendrara a su hijo. Ahora, María fue la privilegiada y entonces las palabras recaen y se cumplen en la persona de María. A veces les llegamos a preguntar a las personas, yo les he preguntado, si no era María, entonces, ¿a quién se estaba refiriendo? Y extraño a los hijos de mi madre. El rey David está hablando en la persona de Jesús.
¿Y quién fue la madre de Jesús? ¿O acaso se estaría refiriendo que Jerusalén fue la madre de Jesús? ¿O Israel fue la madre de Jesús? ¿O su padre fue la madre de Jesús? ¿O sus discípulos que hacían la voluntad fueron la madre de Jesús? Pues él dijo, son mi madre. Pero aquí está diciendo que, y extraño, como un extranjero, como un desconocido fui para los hijos de mi madre. Pero si los discípulos, hermanos, eran la madre, pues ellos eran obedientes. Por más, hermanos, que uno quiera darle por otro lado, nos va a llevar a que se está haciendo alusión a la que iba a engendrar al Salvador del mundo, a la que iba a parir, mejor dicho, al Salvador del mundo, no a engendrar, sino a parir al Salvador del mundo, esto es, a María. Y estas palabras entonces, ¿a dónde recaen y cuándo recaen o se cumplen? Cuando leemos allá en el libro Evangelio de Juan, capítulo 7, San Juan 7, dice el versículo 3 al 5, y dijéronle sus hermanos, pásate de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, que ninguno que procura ser claro hace algo en oculto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aún sus hermanos creían en él. Ahí están, hermanos, cumpliéndose las últimas palabras del versículo 8 del Salmo 69. Y extraño a los hijos de mi madre. La primera parte, entonces, hace alusión a los hijos de Israel, y la segunda parte a los hijos de quien lo iba a engendrar. Y entonces, hermanos, por este versículo venimos a entender, pues, de que también, que sí, María tuvo más hijos aparte de Jesús. Ya vimos los dos primeros argumentos, de que aquellos 4 no fueron y ni pudieron ser parte de los 12 discípulos, y el argumento de que, porque María no tuvo más hijos, Jesús se preocupó de que iba a quedar desamparada. Tampoco, María jamás fue desamparada. Y si no la desampararon antes de que creyeran al 100% en el Evangelio del Señor, mucho menos después. Porque ya vimos en Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, verso 12 en adelante, en donde dice que perseveraban en la fe, no solamente los apóstoles, sino las mujeres, la madre de Jesús y sus hermanos también. Les invito, amados hermanos, que se pongan de pie y vamos a recibir a nuestro hermano superintendente. Paz a vosotros.